Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En ID Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En ID, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación de la doctora Diana Carolina Herrera Carrillo, médica egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio, ética y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la ginecología y obstetricia. La doctora Diana ha fortalecido su experiencia clínica a través de múltiples escenarios de práctica como la Clínica Foscal, el Hospital Local de Piedecuesta y el Centro de Salud Toledo Plata, desempeñándose en áreas como urgencias, salud comunitaria, ginecología, entre otras. Actualmente se encuentra laborando en la Clínica de Urgencias de Bucaramanga. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Entonces vamos a dar inicio. Mi nombre es Diana Herrera, médico general de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y vamos a iniciar entonces. La definición que nos entrega directamente una de las entidades cardíacas a nivel nacional y también internacional es que la insuficiencia cardíaca se considera como un síndrome clínico que presenta unos síntomas. Estos síntomas pueden estar todos o pueden variar en la línea del tiempo en los cuales van apareciendo y según la agudización que presenten. Muchas veces tenemos pacientes que consultan porque ven disminución en su clase funcional, entendiendo clase funcional como una actividad que previamente se realizaba y no generaba ningún tipo de fatiga, y que después de cierto tiempo inician a presentar síntomas como la disnea, la fatiga. Es el paciente que una vez empieza el día también empieza edematizado a nivel de sus miembros inferiores y todo lo que esto conlleva. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden variar según la falla cardíaca hacia dónde se encuentra ubicada, si es el corazón derecho o es el corazón izquierdo el que se encuentra con disminución de su función o alteración de su forma. Vamos a tener también signos clínicos, no solamente como tal síntomas en el paciente, sino signos clínicos, y aquí es el llamado a la observación. Muchas veces tenemos pacientes durante la hospitalización que no ingresan por un deterioro de su falla cardíaca. Ingresaron porque los van a operar, ingresaron porque se fracturaron, ingresaron porque tienen una infección de vías urinarias, y resulta de que estando en el servicio de hospitalización empiezan a aparecer los síntomas de la agudización de esa falla cardíaca. Y empezamos también a denotar los signos propios. Entonces recordemos que son dos conceptos diferentes, los síntomas y los signos. Los signos son los que podemos medir de alguna forma y que nos constituyen un cuadro clínico, ¿listo? Y los síntomas son lo que el paciente nos manifiesta que está sintiendo. La causa, entonces, que nos entrega la definición son anomalías estructurales o funcionales del corazón, y que lo que va a dar como resultado es una disminución de la función del corazón. El corazón, su función principal y bueno, su única función es una bomba, la bomba por medio del cual el torrente sanguíneo permite llevar el oxígeno a las extremidades distales y a todos los órganos del cuerpo. Por eso es tan complicado y se forman síndromes alrededor de la falla cardíaca, porque se generan estados de hipoperfusión sanguínea que pueden afectar como tal las condiciones fisiológicas del cuerpo. Entonces, partiendo de esa definición que nos entrega como tal la Sociedad de Cardiología Europea,
básicamente, que es como la entidad más importante que nos rige, empezamos a tener un concepto más amplio acerca de cuál es el escenario que nos vamos a encontrar en un paciente con falla cardíaca. Las causas son muy importantes, ¿no? Recordemos que una población muy amplia de nuestra sociedad tiene hipertensión arterial. La obesidad también se asocia mucho, pero la obesidad viene siendo secundaria a esta causa, la hipertensión relacionándose ahí con la obesidad. Las enfermedades vectoriales, cuando estamos en zonas de riesgo como son los trópicos, Santanderes, de pronto la parte del Chocó, donde tenemos altura propicia para la enfermedad de Chagas. Recordemos que la enfermedad de Chagas en sus etapas terminales generalmente causa estos órganos grandes, esas dilataciones. Se asocia a dilatación tanto de la cámara cardíaca como también dilatación directamente asociadas a los vólvulos, que ya son manifestaciones gastrointestinales. También tenemos enfermedades valvulares. Las enfermedades valvulares que sabemos que se clasifican en estenosis, aquellas que no cierran bien, y las estenosis de apertura, que son las que cuando abren no abren lo suficiente y se dan por procesos de calcificación. Otra causa importante son las arritmias, son esos defectos como tal en la conducción de las asas eléctricas del funcionamiento del corazón, que se pueden presentar en cualquier momento de la vida y que no son menos importantes porque también hay muchas personas que sufren de arritmias. Descubrir y tratar las arritmias es algo muy importante porque muchos tenemos el concepto de que el accidente cerebrovascular como tal nace en un vaso del cerebro, y eso no es cierto. El 90% de los accidentes cerebrovasculares nacen en el corazón con la formación de un coágulo, generalmente por defectos como tal en la contractilidad y en el ritmo normal del corazón. Y ese coagulito que nació allí sale y se va por las arterias y llega y tapa allá. Y los infartos agudos al miocardio, que definitivamente son algo muy importante en esta patología, teniendo en cuenta de que es un pedacito del corazón que murió, que se alteró sus fibras como tal de contractilidad, y va a empezar un proceso degenerativo de la fibra muscular cardíaca. Esto va a hacer de que esa bomba tenga un pedazo dañado y básicamente no vamos a tener como tal una bomba funcionando al 100%. Los síntomas que asociamos a la falla cardíaca como tal, a la insuficiencia, como les decía inicialmente, pueden estar presentes todos al tiempo, pueden estar presentes unos más que otros y pueden estar presentes en diferente proporción. Entonces, siempre que hemos hablado, he tratado como de decirles la importancia de individualizar nuestro paciente. Así como las personas hablamos de cualidades, también es único, su medio es único, lo que come es único, su genética es única y por ende su enfermedad se va a comportar de forma totalmente diferente así el de al lado tenga lo mismo. Lo que más encontramos en los pacientes directamente asociado a la falla cardíaca va a ser la disnea, entendiendo la disnea como esa dificultad para respirar. Y aquí hay otra cosa muy importante, acostumbrémonos, y ahorita en esta revolución del sistema de salud que tenemos, en la que nuestras instituciones prestadoras de servicios se están enfrentando a múltiples glosas económicas, acostumbrémonos a llamar las cosas por su nombre. No hay un rango que nos permita no hacerlo, porque todos tenemos la capacidad de llegar a manejar un mismo lenguaje en cuanto a salud se refiere. Entonces, el paciente que tiene una disnea, que es esa dificultad para tener un ritmo respiratorio normal, generalmente se asocia por esos síntomas como tal congestivos que está presentando su corazón y que está dándole al resto del cuerpo. Los edemas, que son importantes sobre todo en los miembros inferiores, los vamos a clasificar grado 1, grado 2, grado 3, cuando llegan a la rodilla, grado 2 más o menos hasta el nivel del tobillo, y grado 1 cuando es la parte del empeine tal vez, la primera partecita del pie. Estos pacienticos suelen tener edemas de 2 a grado 3 generalmente, y se dan básicamente porque nuestro cuerpo humano en su inmensa sabiduría lo que hace es priorizar ese flujo sanguíneo hacia los órganos principales. Entonces, allá distalmente nuestros
nuestros tejidos quedan como en una estasis un poco más importante y esos líquidos del torrente sanguíneo empiezan a migrar a un tercer espacio, que eso es lo que realmente explica mucho de lo que sucede sintomatológicamente en la falla cardíaca. Al no tener una bomba efectiva, los tejidos empiezan a crear un tercer espacio y ese tercer espacio empieza a migrar la porción líquida de la sangre hacia ese tercer espacio y nos genera edemas. Tanto externos, que son los que podemos ver, como en la parte interna, donde podemos ver las ascitis, donde podemos ver los derrames pleurales, que son los que más presente tenemos en la clínica. La tos. La tos sabemos que es un reflejo que se da por las microvillosidades directamente en la vía respiratoria y se da por la misma ocupación. Al tener un pulmón congestivo va a haber más humedad, esto va a querer absorber y ese reflejo de tos va a ser característico un paciente durante el día con una tos seca y durante la noche con una tos productiva. La ortopnea, a veces de pronto no sé si alguno, pero el médico, ¿por qué me pregunta que con cuántas almohadas duermo? Es importante saber si esa persona ha tenido que durante algún tiempo ir incrementando el número de almohadas en las que duerme para poder tener una inclinación al dormir que le permita no levantarse como con ese ahogo, porque eso es lo que los despierta. Además que eso disminuye la cantidad y la calidad de sueño y con eso llegan una cantidad de problemas adicionales que se hacen sumatoria a la carga de enfermedad de nuestro paciente. La angina y el dolor torácico como tal, así no sea relacionada a un evento agudo, o sea, un infarto agudo del miocardio, se va a presentar por esa misma distensionalidad de la caja torácica, que vamos a tener la cantidad de volumen y el esfuerzo muscular para poder ejercer la respiración. La debilidad, náuseas, la fatiga, la ascitis, entendida como la cantidad de acumulación de un líquido, un exudado o un transudado en la parte abdominal, que la podemos cuantificar con una ecografía abdominal y que en la mayoría de los casos en los pacientes ya con falla cardíaca crónica que se reagudizan con cierta frecuencia, tenemos que entrar a hacer paracentesis para poder drenar esos líquidos y poderle entregar nuevamente a nuestro paciente un confort, porque esa cantidad de líquido es una ocupación tan importante que empieza a generar síntomas de compresión no solamente respiratorias, también abdominales, en las asas, puede llegar a irritar, podría llegar a infectarse y a generarnos peritonitis asociadas a este líquido que se acumula allí. La confusión, el aumento de peso, las palpitaciones y el dolor abdominal ya en menos proporción, sí, pero pues realmente, como les digo, no podemos decir que nuestra falla cardíaca en todos los pacientes va a funcionar igual. Entonces es importante tener en claro los síntomas y en qué frecuencia más o menos se presentan para poder tratar de identificarlas. Cuando hablábamos del diagnóstico, hace muchos años usábamos algo, y bueno, de pronto aún algunos internistas de escuelas un poco más antiguas, hablábamos de los criterios de Framingham para poder diagnosticar la falla cardíaca. Y entonces decíamos que teníamos criterios mayores y criterios menores. Esta escala funciona muy bien cuando tenemos pacientes que yo definitivamente voy a la fija de que tiene una falla cardíaca. Pero cuando ya yo tengo que diferenciar realmente quién no la tiene, carecen un poco de evidencia. Entonces resulta de que esos estudios han ido evolucionando y hemos empezado a tener en cuenta otras cosas aparte de los síntomas del paciente. Entonces hablábamos de criterios mayores como la disnea paroxística nocturna, los estertores o las crepitancias que ahorita vamos a hablar, el edema agudo, la cardiomegalia, que es un hallazgo netamente radiológico, el tercer ruido, que lo vamos a encontrar en la auscultación, la ingurgitación yugular, que la puede observar hasta el paciente de al lado o el que está visitando al paciente, está en capacidad de ver que en el momento en que tú acuestas al paciente a 45 grados, vas a tener un retorno que va a hacer que la vena yugular se hinche de forma importante y te dé un hallazgo diferente. Y ahí es donde yo invito muchas veces a nuestros cooperantes, a todo el equipo de salud, al del laboratorio, al auxiliar, al jefe, que en el momento en que vean esas cosas que a veces se dan de un momento a otro, porque como les digo, a veces el paciente ingresa por una cosa y se reagudiza con otra,
podamos llegar a decir, me parece que ese paciente tiene una ingurgitación yugular. Y ahorita vamos a mirar todos estos signos, cómo se ven. El aumento de la presión venosa, el reflejo hepatoyugular y las pérdidas de peso cuando hacemos tratamientos con diuréticos, porque básicamente a veces vemos personas así como unas bolitas y les ponemos el diurético y vemos cómo perdió peso con un buen manejo de esos líquidos que se están poniendo. En cuanto a los criterios menores, tenemos la disnea de esfuerzo. La disnea de esfuerzo es, yo caminaba 5 cuadras y no me cansaba, pero ahora yo salgo y ya cuando estoy en la puerta estoy cansada. Hay pacientes que refieren, de hecho, que solamente el ir de la habitación al baño les genera fatiga. Y decimos como, uy, qué exageración, pero pasa, y pasa muchísimo, y eso es a veces una de las cosas que más los lleva a consultar. Doctor, es que yo ahora me canso del sofá a la cocina, y me fatigo de una forma impresionante, y eso va acompañado de tos, ¿no? Entonces empezamos a mirar, bueno, ¿qué está pasando? Y si esa tos de pronto se acumula y empezamos a tener como una secreción como rosadita, entonces, bueno, vamos a mirar si es que tenemos un edema de pulmón ya complicadito. La hepatomegalia y las taquicardias. ¿Por qué la taquicardia? Porque el corazón es una bomba que además recibe un influjo hormonal, un reflejo vasovagal, tiene un centro de control maravilloso en el tallo cerebral, porque él es autónomo, nadie dice contrae, relájate, sino él tiene un control autónomo. En el momento en que el cuerpo empieza a censar esas deficiencias de oxígeno distales y los órganos empiezan a sufrir ese gasto diferente y esa llegada diferente del oxígeno y a empezar a congestionarse de forma importante, el corazón recibe la orden de que tiene que latir más. Y es ahí donde tenemos los problemas en las reagudizaciones, porque es que una taquicardia de mayor de 120 latidos por minuto a nivel mitocondrial cardíaco, un corazón viejo no lo va a soportar por más de 1 hora, 2 horas. Y es donde tenemos que entrar también a manejar esa frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, como esta situación de los criterios de Framingham no son tan específicos, son muy sensibles. ¿Qué es sensibilidad? Eso que yo lo aplico para buscar el diagnóstico. Pero especificidad me dice que si no lo es, no es muy bueno descartando quien no sea una persona con una cardiopatía de este tipo. Entonces dijimos, los consensos después de los estudios y de muchos estudios multicéntricos y la evidencia científica, que es maravillosa analizarla, dijeron vamos a valernos de otras cosas. Tenemos paraclínicos que podemos tomar, tenemos imágenes que podemos tomar y nos acompañamos de la clínica de nuestro paciente inicialmente. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos un paciente que dice tengo tal cosa y es la primera orientación que tenemos directamente para poder llegar a un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, según lo que nuestro paciente manifiesta de forma subjetiva, yo voy a tomar conductas objetivas para poder llegar a un diagnóstico y poder plantear un tratamiento. Cuando yo tengo una sospecha de insuficiencia cardíaca es porque a mí llega un paciente que me dice síntomas. Yo siento, tengo esto y esto. Además es un paciente de que muy probablemente ya me va a decir que es hipertenso y lleva mucho tiempo en manejo. ¿Qué pasa con la hipertensión? Hay también un concepto popular y es que el hipertenso sufre del corazón. No realmente, pero a largo plazo los fármacos antihipertensivos lo que hacen es tratar la tensión de ese vaso sanguíneo y eso lo que hace también es dilatar a largo plazo las cámaras cardíacas. Entonces el punto es no tener hipertensión para cuidar el corazón. Es como lo más importante, porque el vaso sano me va a permitir que el corazón siempre salga sano, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vaso cerrado y el corazón 40 años allá dándole con toda la fuerza para poder entrar por ese vaso cerrado la sangre, entonces ese corazón va a acabar sus fibras musculares. ¿Qué es lo que hace el antihipertensivo? Él llega y relaja. Pero como el 90% de las personas no son adherentes al tratamiento, entonces vamos a llegar al punto donde decimos que es que el problema es que si sufro la tensión, sufro del corazón. No, es que llevabas mucho tiempo sufriendo de la tensión arterial sin manejo o con un manejo intermitente, porque hay personas que se toman la pastilla cuando les duele la cabeza, y entonces ese corazón el resto de tiempo está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder darle oxígeno al resto del cuerpo.
Signos y síntomas, los factores de riesgo, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades vectoriales de las que hablamos, una arritmia cardíaca tipo fibrilación, tipo bloqueo, porque son cosas que me están alterando la función. Inicialmente hablamos de una definición que decía que la insuficiencia cardíaca es eso, reunir directamente la falla en la forma o en la función del corazón, ¿cierto? Yo puedo tener un corazón de forma y de estructura normal, pero con una arritmia cardíaca, y esa arritmia cardíaca se constituye en un factor de riesgo para yo tener una falla cardíaca a largo plazo. Y entonces encontramos que lo primero que le hacemos a un paciente que llega con esa sintomatología va a ser un electrocardiograma. El coco del personal de salud, porque pues yo creo que ya de hecho la IA esta semana le preguntaban a la IA que qué era lo más difícil para un médico aprender, y estaba eso, el electrocardiograma. ¿Qué ahí vemos en el electrocardiograma que nos induja o que nos diga que hay una falla cardíaca? Uno, signos de mucho volumen en el corazón, ¿sí? De que el corazón está manejando volúmenes que no son propios de él, que las cámaras están saturadas, y pues sencillamente encontramos ondas que nos dicen que ese volumen está alterado. ¿Qué podemos encontrar? Bloqueos. Podemos encontrar arritmias de tipo fibrilación auricular, algunas pronto bradicardias, algunas taquicardias, que pues generalmente se asocian más que todos a la fibrilación auricular y a los bloqueos. Ya con eso yo digo, bueno, tengo signos de sobrecarga o tengo un factor de riesgo ya documentado allí, que es básicamente materializar y objetivizar un paraclínico importante como es el EKG. Y digo, bueno, el ventrículo izquierdo definitivamente está manejando una dilatación importante, porque eso me lo muestra el electrocardiograma. Entonces yo como médico lo primero que pido es un ProBNP o un BPN. ¿Qué es esto? Esto es el péptido natriurético atrial. Ella es una hormona maravillosa que secretan las células cardíacas, no solamente en falla cardíaca, también la secretan, tienen funciones a nivel de la lipólisis, tienen funciones a nivel del ejercicio, pueden estar alteradas, pero en este contexto, este paciente que me dice que no puede caminar en una cuadra, yo no me puedo dejar sesgar por eso. Entonces yo ya sé que un ProBNP elevado en este paciente va a constituir en que esas células cardíacas me están diciendo, oye, estoy dándola toda, estoy como si estuviera corriendo una maratón de 25 kilómetros y tú estás acá y no te puedo responder con todo, y estoy 24/7 latiéndote al 100%. Si ese péptido natriurético atrial está elevado, o sea, es positivo, yo voy a una ayuda diagnóstica que pues es lo más importante, porque nos va a ayudar a clasificar una cantidad de cosas y esclarecer un diagnóstico, que es el ecocardiograma. El ecocardiograma es un examen que practica directamente un cardiólogo, que nos entrega un informe donde nos dice al cuánto se están contrayendo los ventrículos, al cuánto las aurículas, cuánto es el volumen de llenado del lado izquierdo, el volumen de llenado del lado derecho, cuánto es la fracción de eyección. Y de ahí es algo súper importante, porque hasta hace unos años solo nos importaba saber la fracción de eyección. Entonces decíamos, menor del 40%, falla cardíaca. Y si tenía del 41 al 49, estaba haciendo curso para falla cardíaca. Pero los que tenían más del 50 decíamos, no, eso tiene un corazón maravilloso. Mentiras. Descubrimos con la investigación y con toda la parte de esos estudios y de ciencia que se han hecho, que hay muchos pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué es esto? Es una alteración morfológica que muy seguramente está documentada en el ecocardiograma, pero que su corazón ha hecho adaptaciones importantes para seguirme funcionando bien. O sea, funcionando bien entre que la fracción de eyección, es decir, la fuerza con la que sale la sangre del ventrículo izquierdo, está siendo óptima. Pero eso no quiere decir que el lado derecho no se esté sobrecargando para poderme mantener ese volumen de eyección. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar a mirar el grosor de la pared del ventrículo, que me lo da el ecocardiograma. Tengo que entrar a mirar qué volúmenes están manejando cada cámara del corazón, y entonces nos podemos dar un panorama más importante, porque es que de esto va a depender el tratamiento de este paciente. Nada más. O sea, nosotros tenemos en claro de que un paciente con esas características, y ahí planteamos el tratamiento según cómo sea la necesidad. Después de que yo veo y confirmo que efectivamente tengo un ecocardiograma alterado,
entro a determinar la etiología para poder plantear el tratamiento. Etiología, la causa. ¿Qué es importante entender en este punto de vista? Entender que todos los pacientes van a tener un manejo según su categorización. ¿Y por qué me importa? Porque si tengo un paciente con Chagas, yo tengo que de una u otra forma empezar también a tratarlo porque se me va a complicar en otras partes. Y yo no solamente voy por el motivo de consulta, la salud es un concepto integral. Cuando yo tengo un ProBNP normal, entonces yo busco otras causas de disnea, busco otras causas de fatiga, busco otras causas que me estén presentando esa sintomatología, porque pues muy seguramente no tengo una falla cardíaca. Si yo tengo un ProBNP positivo y tengo un ecocardiograma normal, entonces yo tengo que buscar y pensar en otras causas, porque si la morfología y la función, que es la eyección, están bien en mi corazón, entonces yo no tengo un problema cardíaco. Tengo que entrar a mirar, tengo un problema pulmonar, puedo tener un EPOC, una enfermedad intersticial, puedo tener las proteínas bajas, puedo tener de pronto un CA, puedo tener de pronto otra cosa que me esté generando la fatiga, que me esté generando la dificultad para respirar y toda esta serie de entramado de signos y síntomas que se pueden simular la enfermedad. Bueno, la falla cardíaca, como dijimos, la vamos a dividir en dos lados del corazón, la derecha y la izquierda. Recordemos que nuestro corazón derecho, ¿qué hace? Recibe la sangre venosa, ¿cierto? Porque en la aurícula derecha, lo que hacemos en la cámara derecha es recibir las venas cavas y lo que viene también de la cabeza y de todo eso es sangre que viene en bajo aporte de oxígeno. Jamás podemos decir que la sangre venosa no tiene oxígeno. Lo que tiene es un bajo aporte de oxígeno. Entonces, cuando la cámara derecha es la que no está funcionando bien, es decir, el atrio derecho comprometió su volumen o el ventrículo derecho no está haciendo lo propio para mandarlo al pulmón por la vena pulmonar, entonces empecemos a tener unos signos congestivos propios. ¿Y de dónde? Entonces, tenemos que mentalizarnos de que las cavas reciben todo del sistema digestivo y todo viene por la porta, el sistema porta, que es el que atraviesa el hígado. Esto, la cabeza de medusa, la circulación colateral es lo que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Vamos a encontrar una hepatomegalia, el hígado va a estar grande, más de pronto llegando hacia el lado del ombligo, cuando lo palpamos, cuando lo podemos ver. El edema en miembros inferiores, que cuando presionamos deja fobia. Entonces yo quiero que a partir de ahora, en sus notas siempre, cuando tengamos el paciente que está hinchado, que no está hinchado, sino tiene edema en miembros inferiores, es un edema con fobia o es un edema sin fobia. Este se llama también edema blando, que deja fobia y es por líquidos allí. El edema duro es el que tiene que ver con problemas en los vasos linfáticos y es un edema terriblemente doloroso para el paciente, porque su sistema vascular está bien, pero su sistema de retorno por el vaso linfático no está bien. Y aquí está el signo clínico de la ingurgitación yugular. A 45 grados mi paciente tiene una dilatación importante de su vena yugular. Entonces decimos desde el borde clavicular y superior hacia el primer plano del cuello es una ingurgitación yugular grado 1, grado 2 y grado 3 cuando se llega directamente hacia el borde mandibular. Estos van a ser los signos igual que la ascitis, así se ve un abdomen con ascitis, la circulación colateral propia de la distensión abdominal, la onda ascítica presente, ustedes le pegan a ese estómago así, a ese abdomen así, y ustedes van a ver como cuando tienen una bomba llena de agua, y ustedes van a ver cómo se mueve el líquido. Entonces, eso es una onda ascítica positiva. En cuanto a la izquierda, vamos a encontrar la ortopnea, esa necesidad del aire en las noches que se levantan las personas mal, la tos seca diurna, la tos productiva nocturna,
el tercer ruido cardíaco en la auscultación, los crépitos y los estertores, algunos síncopes por falta de oxigenación en el cerebro y las disneas paroxísticas. Vamos a escuchar un poquito de cómo se van a encontrar directamente en los campos pulmonares lo que es un estertor, lo que es un crépito. Yo a veces les digo, crépito es cuando ustedes cogen el pitillo y cuando el chino chiquito coge el pitillo y juega con la gaseosa, que le pone aire y suena como burbujitas adentro, o como suena también el humidificador de la cánula de oxígeno. Eso es un crépito. Y el estertor es como cuando tenemos un velcro, y son esos roces que hay adentro. Vamos a ponerles atención. Vamos a escuchar primero a los estertores. Y los crépitos. Entonces, eso se da ¿por qué? Por la acumulación de líquidos dentro del pulmón. Entonces, eso se va a traducir en algo importante en la auscultación. Es muy importante que volvamos a usar los fonendos. Es muy importante que enfermería, que los médicos volvamos a ese examen físico de verdad importante. Escuchar una base pulmonar, escuchar un ápice pulmonar, escuchar ese ruido de pronto intestinal que nos dice mucho. Que se ha perdido un montón. Yo creo que la pandemia y el miedo de pronto a contagiarnos en ese momento acabó con muchas cosas de la semiología que no son menos importantes y que nos hicieron hacer medicina de una forma diferente y que con la que siguen haciendo medicina en algunos lugares donde no cuentan sino con un cuadro hemático y a veces con una radiografía y la clínica del paciente. Pero es importante volver a ese tipo de herramientas. Ya entendiendo cómo se comporta el lado derecho y el lado izquierdo en cuanto a la falla cardíaca, entonces quiero más o menos contextualizarlos de cómo y qué es lo que pasa realmente en una falla cardíaca a nivel fisiológico para que podamos contextualizarnos y podamos entender un poquito de la situación a lo que nos estamos enfrentando y cómo es que pasa todo allá adentro en el cuerpo. ¿Listo? Vamos a mirar este videito. Si padece insuficiencia cardíaca, su corazón ha perdido la capacidad de bombear la cantidad de sangre suficiente para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Es posible que sus paredes ventriculares estén débiles o dañadas y que no sean capaces de bombear suficiente sangre desde el corazón. También podría tener paredes ventriculares engrosadas y rígidas que no permiten que su corazón se llene de suficiente sangre. Si padece insuficiencia cardíaca izquierda, su ventrículo izquierdo no envía suficiente sangre oxigenada a su cuerpo, lo que hace que se sienta cansado y sin aliento. La insuficiencia del ventrículo izquierdo también aumenta la presión sanguínea en los vasos sanguíneos ubicados entre los pulmones y el ventrículo izquierdo. Este aumento de presión hace que el líquido salga de la sangre e ingrese a los tejidos de los pulmones, lo que dificulta la respiración. Si padece de insuficiencia cardíaca derecha, su ventrículo derecho no puede contraerse con suficiente fuerza para impulsar la sangre hacia los pulmones. El resultado es una acumulación de sangre en las venas, lo que provoca una acumulación de líquido, denominado edema, en todos los tejidos del cuerpo. Con el tiempo, la insuficiencia cardíaca en ambos lados del corazón debilita y agranda los ventrículos, los cuales envían menos cantidad de sangre al cuerpo. Para compensar la disminución de la cantidad de sangre, el sistema nervioso libera hormonas del estrés, que incrementan la velocidad y la fuerza de los latidos del corazón. Lamentablemente, la liberación constante de estas hormonas del estrés hace que su insuficiencia cardíaca empeore, ya que éstas dañan las células musculares de los ventrículos. Bueno, más o menos eso es lo que sucede a lo largo de la línea del tiempo de la enfermedad y
luego llegamos a una clasificación súper importante, que es básicamente ya cuando tengo yo una falla cardíaca instaurada y tengo un deterioro como tal. A ver, ¿qué me están diciendo? Síndrome para mejorar, si ya se tiene. ¿De qué tipo de síndrome me hablas? Doctora, se ve una pantalla negra en la presentación. Sí, es que me están preguntando por chat acerca de qué se hace para mejorar cuando se tiene el síndrome. Mi pregunta, ¿de qué síndrome me hablas? O sea, en relación a lo del video, del feedback que hace el péptido natriurético atrial o como tal de la insuficiencia cardíaca. La falla cardíaca no es reversible. La falla cardíaca ya es directamente un daño existente en un músculo que se dilata. Cuando planteamos el manejo para la falla cardíaca es un manejo de hecho multifocal, que lo que tratamos es que pues las personas entren en lo menos posible a servicios de hospitalización, porque eso pues afecta su condición clínica. Y en algunos casos, en las partes crónicas, damos por sentado que no vamos ya a hacer restricción hídrica. Antes hacíamos restricción hídrica en los crónicos. En los crónicos ya vi usted la evidencia, dijo que le manejemos 1800 o que coma normal, con la cantidad de líquido normal, no nos va a generar ninguna alteración. Cuando ya se tiene, lo más importante es adherirnos al tratamiento. Ahorita cuando hablamos de tratamiento, tengo que plantearles pues la forma de qué es lo que sucede, ¿sí? De cómo, qué síntomas también, porque a veces a sus pacientes es muy complejo adherirlos al tratamiento, porque el manejo a veces es bastante fuerte y genera algunos síntomas en algunos pacientes un poco molestos, los agarra como débiles y pues todo lo que tiene que ver con la parte renal. Pero entonces ya lo hablamos en tratamiento. ¿Para qué lo hacemos? Para prevenir, súper importante el ejercicio físico, tener un corazón sano, comer bien, eliminar el azúcar. El azúcar no lo necesita ningún ser humano para vivir. El azúcar, el pan, nadie necesita ni azúcar ni pan para vivir. Eso es una idea comercial muy falsa, ni siquiera los niños, ningún niño necesita azúcar para vivir. Y evitando la obesidad, manteniendo un corazón sano en cuanto al ejercicio. No necesitas correr maratones, no necesitas, pero sí, según la OMS tenemos que hacer 150 minutos de ejercicio a la semana mínimo, cumplirte con los, aunque sea los 5.000, 7.000 pasos diarios, es súper importante. Y eso mantiene un corazón un poquito más sano. Cuando ya tenemos la falla cardíaca crónica, tenemos episodios en los cuales tenemos agudización de la falla cardíaca. ¿Qué es esto? Es el paciente con falla cardíaca que sencillamente pasó una... Doctora, qué pena la interrupción. Una pregunta, mucho gusto. Sí. Liliana Gutiérrez, soy de Ciudad Bonita, de la Defensa Civil. Una pregunta, usted dice que solamente pues el pan y el azúcar, ¿sí? Pero el pan es harino. ¿Qué más deberíamos dejar de evitar tanto, o sea, de consumir tanto harinas? Porque usted dice que solamente pan y azúcar. Todo lo que se trata de harina. Pues es que, a ver, las harinas procesadas que vienen del trigo son altas en gluten. El gluten es una sustancia proinflamatoria. Al tener sustancias proinflamatorias en tu cuerpo, eso también hace directamente aumento del péptido natriurético atrial. El azúcar, ¿en qué tenemos el azúcar? Es que el azúcar lo tenemos presente en las mismas frutas, en los jugos naturales. O sea, yo soy una persona que me consulta, quito los jugos naturales, quito las sopas. ¿Por qué? Porque es que la sopa no tiene ningún valor nutricional. La sopa nos encanta a los latinos, pero la sopa no tiene ningún valor nutricional. La sopa es un agua que se pone a hervir por más de 2 horas con un poco de cosas que al final van a terminar convirtiéndose en carbohidratos. Que el valor nutricional de la verdura en la sopa murió, no existe, porque después de 2 minutos de llevarlo a temperatura de 100 grados centígrados, eso se murió. La fruta se consume en porción después de tu almuerzo porque necesitas la fibra, pero tú no puedes seguir metiendo
3 y 4 y 6 frutas en una licuadora y echarle azúcar porque estás tomando jugo natural y es saludable. Eso no es saludable para nadie. ¿Qué tenemos que también evitar? Pues el sedentarismo. O sea, yo sé y somos muy conscientes, hay una corriente de médicos que somos muy conscientes de que a nivel nutricional tampoco podemos llegar a decir a una persona que tiene que comer salmón todos los días porque es que la economía de todos los bolsillos no da para lo mismo. Pero sí es importante que los almuerzos se vuelvan proteína, de pronto una fuente de fibra, una fuente de verdura, un tomate fresco, un aguacate, en lo posible, y ya nadie necesita arroz, la pasta es gluten. Entonces, llevar todos esos tipos de cosas que nos ayuden. Granos podemos comer, pero no tenemos que comer el grano y el arroz y el plátano y la yuca. Y entonces, ayer quedó una papita, entonces también la pongo para no perderla. Acostumbrémonos de pronto también a buscar formas de cocinar lo que se va a consumir para que no verse en la obligación después tener que comer por no desperdiciar. Y tener ese control. Agua. El agua es una de las mejores aliados, aunque a muchas personas no les gusta, para acompañar los alimentos, mejora la digestión, mejora muchas cosas a nivel gastrointestinal, mejora en la piel, mejora muchas cosas que pueden ayudarles a manejar. Y el ejercicio. Cuando definitivamente hacemos ejercicio, la vida cambia. La vida cambia porque hay sustancias cerebrales que se producen solamente durante el ejercicio. Y eso nos ayuda a manejar muchas cosas. La leche, pues la leche no tiene ningún problema, pues aunque las leches comerciales desafortunadamente ya hemos podido evidenciar en muchos estudios que tienen demasiados azúcares y pues ya casi no conseguimos una leche pues normal, natural, ¿no? Entonces eso sí nos complica mucho la cosa. Pero la alimentación es clave y las grasas. El problema de las grasas va a ser siempre el mismo. La grasa combinada con el carbohidrato va a oxidarse y va a terminar en un vaso sanguíneo. Eso pues no tendría sentido. Estas corrientes keto no son dietas, son estilos de vida y la gente tiene que entenderlo. Los estilos de vida keto son maravillosos, sin embargo, si no va a ser tu estilo de vida y si lo vas a tomar como una dieta, eso no va a funcionar, te va a hacer más daño de lo que vas a poder realizar, porque las grasas sí las necesitamos para vivir igual que todos los macronutrientes, pero no podemos vivir comiendo grasas y comiendo carbohidratos porque esa oxidación que se produce a nivel interno del cuerpo lo que va a hacer es que se tape el vaso sanguíneo. Las carnes las necesitamos, todos los seres humanos, si se recuerdan la charla anterior de laboratorio clínico, yo les decía que la única forma de levantar una anemia es esa, la carne roja tiene vitamina B2 y la vitamina B12 es vital para la hemoglobina. Entonces, y para la producción de glóbulos rojos. Las carnes las necesitamos, lo que no necesitamos es comer tanta grasa con esas carnes y tantos carbohidratos asociados a esas proteínas porque no hacemos nada. Pero si tú como ser humano logras eliminar de tu mesa y de tu cocina el azúcar, llámese azúcar, panela, azúcar morena, todo es lo mismo. Y logras eliminar harinas como el pan, de pronto como el arroz, que el arroz se vuelva una vez a la semana en tu casa, igual la pasta una vez al mes, porque tampoco podemos privarnos de todo porque eso se vuelve insostenible en el tiempo, vas a poder llevar una vida más saludable. Yo he tenido pacientes que les digo, bueno, suspéndame la sopa y el jugo natural una semana. Si usted no me ha bajado 2 kilos en una semana, viene y me echa la madre. Y es literal, o sea, las personas pueden bajar 2 kilos dejando solamente el azúcar y el pan en una semana. Porque es que a veces no es uno, sino son 2, 3 panes a un desayuno. Y en la noche comen huevitos y también vuelven a comer pan. Entonces la cuestión es ese tipo de la alimentación. Bueno, muchas gracias, profe. Vale. Muchas gracias, qué pena. Tranquila. Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca que ya está instaurada, que es la crónica, hay episodios que los llevan a reagudizarse, ¿sí? ¿Qué nos lleva a reagudizar como tal la falla cardíaca? Que el paciente dejó el tratamiento, que de pronto tuvo una infección y entonces todo cambió dentro de su cuerpo y su metabolismo, que se avanzó la falla cardíaca, o sea, murió otro pedacito de corazón o la arritmia se descontroló. Por eso es que esos pacientes generalmente llevan un control importante con medicina interna, porque todo paciente que tenga una arritmia, que tenga una dilatación, tenemos que irlos llevando, uno, por las dosis de los medicamentos. Las dosis de los medicamentos a veces nos toca ir jugando con ellas según como sea el confort de nuestro paciente. Cada reagudización puede tener algunos síntomas y signos específicos. Lo más frecuente
según la clasificación de Stevenson, es que tengamos una clasificación B, que es caliente húmedo. Sí, caliente. Caliente es que yo toco a mi paciente y él va a estar a temperatura normal. Y frío es cuando yo toco a mi paciente y yo siento a mi paciente que no está a temperatura normal y yo le tomo la temperatura y efectivamente es a 35. ¿Por qué se da eso? Por una vasoconstricción refleja. Entonces, hace muchísimos años clasificamos la insuficiencia cardíaca aguda. Acuérdense que todo lo que es agudo es menor a 14 días y todo lo que es crónico es mayor a 14 días. Esas agudizaciones de las fallas cardíacas las vamos a clasificar cuando el paciente ingresa. Entonces el paciente ingresó, o bueno, yo tengo el paciente hospitalizado, como les decía, por alguna cosa, y el paciente empezó mal. Entonces se reagudizó mi falla cardíaca y yo la clasifico. Caliente seco es un paciente que le tengo que ajustar el tratamiento y lo puedo hacer vía oral. Generalmente lo puedo hacer de forma extramural, es decir, no necesito casi nunca hospitalizar a mi paciente con un Stevenson A, porque no hay signos congestivos. En la A y en la L, o sea, todo lo que sea seco, no va a haber signos congestivos. Nuestro paciente va a tener problemas de hipoperfusión, sí. Las extremidades van a estar frías, los pies fríos, las manos frías. Vamos a encontrar compromiso renal. Entonces vamos a encontrar un paciente que no está orinando porque pues no le está llegando mucha sangre a ese riñón para poder filtrar. Y ahorita vamos a hablar de los síndromes que se asocian indirectamente a la falla cardíaca. Y ese paciente va a estar hipotenso. Podría llegar a tener estados confusionales a nivel neurológico. ¿Por qué? Pues porque disminuye el oxígeno que está llegando a su cabeza. Dijimos que hay una constricción de sus vasos sanguíneos y a este paciente, pues por lo general, tengo que llevarlo a unos líquidos importantes, aumentar un poquito su volemia para vencer un poco esa resistencia vascular periférica y que el volumen aumente en su corazón para que si no tengo fuerza, sea más volumen para yo impulsarlo y de esa forma llegar a otros lugares. En este grupo de pacientes es importante identificar ese abuelito que a veces nos llega, que lleva 2 días sin orinar. Pasa, ¿cómo así que 2 días? Sí, lleva 2 días sin orinar y el cuidador hasta ahora se dio cuenta que ha botado 2 pañales y que están secos. Y resulta de que el abuelito llegó, no lo llevaron ni siquiera porque llevaba 2 días sin orinar, lo llevaron porque porque empezó a decir que el de al frente tenía una finca y no tenía nadie al frente. Entonces cuando los escuchan hablando cosas que no son, les preocupa más a que el abuelito no orine. O cuando empiezan a hacer cosas no propias socialmente, no sé, a jugar con las heces o a salir en peloto por la casa. Entonces lo que socialmente nos incomoda a veces es un motivo de consulta más frecuente. Esos abuelitos o esas personas que llegan con compromiso mental, tenemos que de todas formas también mirar los electrolitos porque recuerden que el riñón es el que se encarga también de regular los electrolitos en la sangre y el corazón está muy dado ahí también con el calcio y algunas cosas, entonces tenemos que medir esos electrolitos porque a todo abuelito que entre en un estado confusional tenemos que llegar a medirlo. A esos 2 pacientes, tanto en el A como en el L, caliente seco, frío seco, los puedo llegar a manejar fuera. Sin embargo, el L tiene algo y es que si ese corazón está como muy cansado, está muy hipotenso, tengo que manejar ionotrópicos. Ionotrópicos son un grupo de medicamentos que lo que hacen es decirle al corazón, acuérdate que tienes un ritmo al cual latir, para que ese ritmo nos ayude a circular un poquito mejor y a eyectar un poquito mejor la sangre, ¿listo? El otro grupo que es mucho más complejo y que generalmente siempre requiere hospitalización es el extremo congestivo. Tengo el caliente húmedo y el frío húmedo. Cuando tengo la palabra húmedo es porque en los 2 casos tengo creación de un tercer espacio. Dijimos tercer espacio a nivel abdominal, subcutáneo como el edema o ascítico a nivel abdominal. Aquí ya la cosa cambia, porque si yo tengo síntomas congestivos,
hasta que yo no drene esos líquidos que se fueron a un tercer espacio, yo no puedo sacar a mi paciente de hospitalización porque hay algo que está, o de urgencias porque hay algo que está amenazando la vida de mi paciente. Tengo sí o sí que iniciar diuréticos de ASA. ASA es el lugar en donde actúan en el tubo, en la parte renal. Tengo paciente que está crepitante, que está de pronto mal respiratoriamente, y yo tengo que llegar a sacar un poco de esos líquidos, a motivar que el cuerpo los saque, porque esos líquidos se siguen acumulando y me va a colapsar los pulmones. Tengo pacientes que tengo un edema que no lo deja movilizarse, y eso lo único que va a traducir es que va a empezar a empeorar. La ingurgitación yugular me está diciendo que la presión venosa está aumentando de forma significativa. Eso no es bueno. La ascitis me puede generar otro complejo. ¿Qué voy a manejar yo ahí? Vasodilatadores. Necesito que ese vaso sanguíneo se abra para que mi riñón empiece a recibir más sangre y empiece a aumentar su ultrafiltrado y me saque. ¿Qué voy a hacer también? Usar diuréticos para ayudarlo. Ionotrópicos en el frío húmedo, porque si este está húmedo y además está frío, quiere decir que ya dijimos que todo lo frío es porque no hay una buena capacidad para llegar el torrente sanguíneo a las partes distales. Hay una vasoconstricción muy importante, entonces tengo que vasodilatar y tengo que ayudar a que eso llegue allá, porque si no, las cosas como el cerebro, los piecitos, los miembros inferiores, los riñones pueden empezar a generar un daño. Siempre en la batería pues de exámenes que tenemos para ese tipo de pacientes tenemos que tener en cuenta que hay que solicitar cosas completas, hay que mirarle la hemoglobina a nuestro paciente, hay que mirar una función renal, que muy seguramente esa función renal va a estar alterada, porque es que si mi riñón no está llegando lo suficiente sangre, me va a elevar tanto la creatinina como el nitrógeno ureico, porque no lo va a sacar. Pero es muy importante, aunque parece lógico decir, bueno, si está en falla cardíaca tiene que tener la función renal elevada. Lo más importante es que ese paciente, aparte de su falla cardíaca, no me vaya a entrar en una falla dialítica, porque eso sí sería catastrófico, porque ahí sí tendría yo ya 2 problemas en vez de uno solo. Entonces, si ya el paciente de pronto lleva mucho tiempo en su falla cardíaca reagudizada, lo más importante es lograr identificar que este paciente no me entra además en una falla dialítica por hipoperfusión, o sea, una falla prerrenal. Bueno, entonces, continuando con las clasificaciones, vamos a hablar de las clasificaciones según ese examen que hablábamos atrás acerca de el ecocardiograma, ¿cierto? Dijimos que tenemos ecocardiogramas que me van a tipificar la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección levemente reducida y conservada. Porque antes solamente nos importaban el que no tenía función de eyección y el que definitivamente tenía una falla cardíaca con una fracción ahí como que está concursando para empeorarse, pero va recuperando. Un dato súper importante, la fracción de eyección se puede recuperar. Los cambios morfológicos a nivel del músculo cardíaco, si no, la remodelación cardíaca como tal no se va a poder remodelar. A ver, ¿qué me están preguntando? Ok. Cuando yo hablo de la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, es cuando tengo un problema para contraerme directamente en la sístole. Hay un vaciamiento inadecuado en el ventrículo y la FEBI, o sea, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, va a ser menor al 40%. ¿Qué quiere decir? Ningún corazón funciona al 100%, ¿no? Pasamos de ahí. Pero ya cuando está por debajo del 40%, hablamos de que tiene una fracción de eyección reducida. ¿Qué puede ocasionar esto? Infartos antiguos, de pronto unas miocarditis que hayan afectado directamente las válvulas cardíacas, unas miocardiopatías dilatadas por chagas, por hipertensión, ¿sí? Entonces, eso puede ser como la causa de ese tipo de pacientes. La van a conseguir en la literatura como HFrEF, que son sus siglas en inglés. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida
es cuando voy del 41 al 49%. ¿De dónde saco ese porcentaje? Acuérdense que ese es el porcentaje que va a salir directamente del ecocardiograma. Y también recuerden que cuando hablamos de esto, solamente es la fracción de eyección, pero que en ese informe también tenemos que separarnos a mirar las otras características morfológicas del corazón. No sé si la imagen que me están diciendo que se ve borrosa es la gris, sin embargo los cuadros que están abajo se los puse en español para que lo pudieran tener allí. Entonces no se preocupen que lo que está arriba en gris es lo mismo que tengo en los cuadritos abajo. Esa fracción de eyección podría mejorar, con el manejo adecuado, con rehabilitación cardíaca que existe la rehabilitación cardíaca para los pacientes cardiópatas allí en esa fase, y de pronto también en la fase reducida podemos con los medicamentos, con ejercicios, con terapia ocupacional en esos pacientes ganar un poco de función cardíaca. Y esa falla cardíaca de fracción levemente reducida es muy importante. Porque intervenciones adheridas, es decir, intervenciones correctas, internista, paciente y paciente internista, se puede llegar a tener una calidad de vida mejor y más sostenida en el tiempo. Pero no es tomándome el medicamento hoy o cuando me siento malito. Es como debe ser y como el internista lo manda. Entonces, por eso digo yo que no es solamente lo que el internista haga por el paciente, sino lo que el paciente quiere hacer por sí mismo. Y ahí juega un papel súper importante el núcleo familiar, porque la mayoría de los pacientes que tienen esas patologías son pacientes adultos mayores que dependen de sus hijos, que dependen de sus nietos o que dependen de alguien ya, porque esta es una patología de personas con un rango de edad de los 70 para arriba, ¿sí? Entonces uno muy difícilmente, a menos de las personas que son ya chagásicas, que pueden tener una insuficiencia cardíaca a los 40 años, porque se contagiaron a los 20. Entonces, a los 20 años ya va a haber la dilatación. Entonces, a diferencia del grupo de las transmitidas por vectoriales como es el Chagas, tenemos que entender que es una patología en la cual nuestro paciente va a depender mucho de su familiar cercano, de con quién vive, con quién convive o quién es el cuidador inmediato. Porque pues a veces les damos la indicación, ¿sí? Falla cardíaca aguda, se ha reagudizado todo el tiempo, entonces a ellos sí les mandamos a decir, usted en una jarra va a medir 800 cc de agua. Con esos 800 cc usted va a cocinar, va a tomarse las pastillas, va a almorzar y va a desayunar. No puede tomar más líquidos. Y además cuando haga chichi tiene que medir la orina, porque tenemos que llevar un control. Entonces por eso es que cuando esos pacientes se hospitalizan, siempre tienen control de líquidos. Es importante que el control de líquidos sea verdadero, que el control de líquidos no sea una cifra que se inventan. Eso ya es responsabilidad neta de enfermería, porque nosotros como médicos, al recibir turno o al recibir el paciente o en ronda médica, creemos fielmente en lo que enfermería nos dice de qué fue la medición de chichi, eliminados, administrados, y es un dato netamente responsabilidad de enfermería. Porque de eso va a depender si a ese paciente le voy a poner diuréticos y si sí los necesita o no los necesita. Entonces, miren la trascendencia de a veces cuando nos da por inventar un dato clínico. Entonces, ¿qué tal que mi paciente no necesita un diurético y porque yo no medí, entonces puse un número a la maldita sea y entonces el médico dijo, uy, no, sí necesita diurético y embolo? Entonces yo voy y deshidrato a mi paciente y lo paso de caliente a frío. Entonces siempre con la responsabilidad profesional que nos tiene que caracterizar. Que me pasó algo súper importante y es que algunos monitores, pues sobre todo los más especializados, son los que tienen en UCI y los que tienen control directamente de todos los parámetros. Pero si no tienen control de todos los parámetros, recuerden que la frecuencia respiratoria es un dato clínico que se mide directamente con la expansión abdominal. No juguemos con eso. En falla cardíaca, la cantidad de veces que un paciente respira es súper importante. Es súper importante que sea un dato real, no que porque todos tienen frecuencia respiratoria de 18, yo a mi paciente le voy a poner 18. Siempre que ponemos el pulsioxímetro en un paciente con falla cardíaca, es importante dejarlo que normalice la curva de oxígeno en el monitor.
Eso puede durar 30, 40 segundos, porque si yo lo pongo y me dio un número y ese fue el que anoté y me fui, yo no estoy segura que ese sea el nivel de oxigenación de mi paciente. Y son pacientes que tenemos que monitorizar. Si es en un servicio de urgencias, esos pacientes tienen que estar ubicados donde esté la visual del médico o la visual del jefe de enfermería, porque ante cualquier complicación tenemos que estar ahí encima del paciente. Los pacientes no pueden quedar para allá guardados. Y si es en hospitalización, son pacientes que se ameritan a que estemos pendientes de ellos, porque en cualquier momento podrían complicárselos. Recuerden que estamos comprometiendo todos los órganos vitales, pulmón, corazón, riñón. Entonces, eso es lo que se está hipoperfundiendo. A eso es a lo que no le está llegando oxígeno. Entonces, eso es súper importante. Si yo veo que mi paciente durante todo el día ya le hemos pasado los 800 cc que se mandó para la restricción hídrica y el paciente me orinó 100, ¿dónde están los otros 700? ¿Están en el pulmón, en el abdomen o en alguna parte buscando a dónde migrar? Entonces, tengo como médico que ponerle algo, pero si el médico no se entera, ¿el médico cómo hace? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de datos. Y la función de eyección preservada, que ya dijimos que puede ser mayor del 50%, pero que no me dice que es que no haya falla cardíaca. Que me puede decir que hay una falla cardíaca dependiendo de otros parámetros. ¿Listo? Bueno, cuando tengo la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, dijimos que hay órganos que dependen 100% de lo que el corazón haga con ellos, y uno de ellos es el riñoncito. Por eso es que es el órgano que más se afecta en hipertensión, que más se afecta en diabetes, es el órgano que más se compromete en el proceso de enfermedad de todos estos pacientes. Tenemos un modelo cardiorrenal. ¿De qué consiste el modelo cardiorrenal? Es un sistema como tal dentro de la insuficiencia cardíaca en la cual tengo una disfunción renal porque hay anormalidades en el flujo sanguíneo que llega al riñón. Entonces, aquí tengo el filtro, pero si yo no le he hecho que filtrar, pues no me va a filtrar nada, ¿cierto? Y ese riñón, aparte de todo, si no le llega sangre, se muere, empieza a funcionar mal. Eleva la creatinina, eleva el BUN y dice, estoy en falla renal. Y si pasó todo eso y además el potasio se elevó, entonces tengo una taquicardia por allá en el corazón, no sé por qué, resulta que es que estoy en falla renal, estoy en una urgencia dialítica. Es un paciente que tengo que llamarle al nefrólogo urgente para que venga y me le haga una diálisis de rescate porque llegó al punto donde no trabajó más y el riñón se puede perder. ¿Por qué? Porque hay una falla prerrenal. Quiere decir, mi corazón no bombeó lo suficiente para que a él le llegara con qué trabajar. Entonces es como si tuviéramos esas bombitas que les ponemos a los pesebres para que echen agua. Entonces yo dejo esa bomba sin agua prendida. ¿Qué pasa? Se quema. ¿Por qué? Porque no tiene el agua que es lo que tiene que trabajar. Es exactamente lo mismo. En el modelo hemodinámico como tal, que ya es esta figurita, la 2, tenemos que hay una vasoconstricción periférica mayor que la que se produce normalmente. Eso va a generar que el endotelio de la arteria se dañe porque no se va a oxigenar, además porque es que el endotelio se nutre de la misma sangre que circula por él. ¿Y por qué? Pues porque el gasto cardíaco está comprometido y no está saliendo la cantidad de sangre que tiene que salir. O porque está latiendo muy rápido el corazón y el fallo de bomba se hace notorio. Y hay una disminución del óxido nítrico, que es lo que básicamente hace un feedback negativo, una retroalimentación negativa. El vaso está congestionado, cerrado, y yo le pongo ácido nítrico, va a seguirse contrayendo más y más. Entonces el corazón va a tener que latir más fuerte y se va a cansar. Entonces, esto todo es un circuito y una cosa nos va a llevar a la otra. Entonces, por eso es que hay que controlar como tal la entidad. Tenemos un modelo neurohormonal. En el modelo neurohormonal tenemos directamente relacionado nuestro sistema nervioso central por medio de su sistema adrenérgico, la liberación como tal de las catecolaminas, que son las que van a hacer que nuestro corazón funcione, lata, tenga un ritmo, tenga un funcionamiento. Pero resulta de que ese fallo como tal en el aporte de oxígeno a nuestro cerebro va a hacer que las catecolaminas aumenten, va a disminuir la parte natridiurética como tal propia del cuerpo para poder hacer la eliminación de los líquidos,
Y eso va a hacer que tenga una disfunción renal. ¿Por qué? Porque no va a estar la hormona antidiurética que le dice al riñón, sáqueme agua. ¿Por qué? Porque al cerebro no le llegó oxígeno. Y entonces el cerebro, ¿qué hizo? Invirtió los ciclos de respuesta, porque no tiene oxígeno y es lo que le importa es avisar al corazón que no tiene oxígeno. Y entonces el corazón y el sistema lo que va a hacer es priorizar la oxigenación del cerebro. En el modelo biomecánico tenemos una falla cardíaca con lesión propia de las células cardíacas. Se va a dar remodelación, pero esa remodelación va a ser con fibras anómalas y vamos a tener mecanismos de compensación neurohormonal a nivel de los vasos sanguíneos. El sistema nervioso va a hacer lo propio y va a activar su sistema adrenérgico, y el sistema antidiurético auricular va a empezar a mostrarles por medio de las hormonas que están sufriendo. Esos son los 4 modelos importantes de tener en cuenta en la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, porque ahí es donde se está comprometiendo el volumen que está llegando al resto de sistemas. Entonces, todo esto es lo que se afecta. Listo. Ya habíamos hablado del algoritmo, hablamos un poco de los paraclínicos para llegar a esa falla cardíaca. Framingham dijimos que ya no nos lleva a ninguna parte, entonces los estudios nos plantean estas escalas, la H2FPEF, que lo que me muestra es un score. Entonces mi paciente lo peso, masa índice corporal mayor a 30 kilos, o sea, obesidad. Recuerden que ya la obesidad no es mórbida, ni sobrepeso, ni no. Ahora las personas se consideran obesidades clínicas o subclínicas. Los médicos, muchos no estamos de acuerdo con este tema porque la obesidad per se es una enfermedad propia de un estado proinflamatorio. Ya ahí entonces todas serían clínicas, pero pues cambió la clasificación. De todas formas, un índice mayor a 30 kilos le va a dar 2 puntitos, mayor a 30 kilos por metro cuadrado le va a dar 2 punticos. Si ese paciente es hipertenso, ahí están nuestras 2 H's, ¿verdad? Heavy y hipertensivo. Vamos a tener, y además, si toma 2 medicamentos para la hipertensión, le vamos a dar 1 puntico. Fibrilación auricular. Tengo hallazgos en el electrocardiograma de que este paciente tiene una arritmia de tipo de fibrilación auricular. Hipertensión pulmonar, que eso se hace con un Doppler por ecocardiograma, que lo que me mide como tal es la presión sistólica de la arteria pulmonar, y si es mayor a 35 milímetros de mercurio, hablo de hipertensión pulmonar. La edad, si es mayor a 60 años, y en este caso, en el ecocardiograma, la presión. ¿Listo? Entonces, ahí yo llego y me puntúo, miro a ver cuántos puntos tengo. Entre más acá, tengo más probabilidad de tener falla cardíaca. Después de 5 estoy en falla cardíaca. De acá disminuye un poco la probabilidad o la cantidad de síntomas presentes. Si me diera entre 3 y 5, estoy indeterminado. Y como yo estoy indeterminado, pero sigo sintomático, entonces yo no puedo decir indeterminado, entonces para allá. No, peco para el exceso. Y como ya tengo además un examen súper valioso que es el ECO-TT, que es el ecocardiograma transtorácico, entonces me voy a la siguiente escala, que es la PEF1F2, que es la que me permite tener en cuenta todo esto, todos los valores que me da el ecocardiograma transtorácico. Entonces ahí ya sí me voy a mirar los miomarcadores, o sea, el ProBNP, me voy a mirar las características, el volumen del atrio, el volumen del ventrículo, el grosor de la pared y el grosor de la pared del ventrículo. En base a eso, yo digo, mi paciente tiene o no tiene. Esto es para los que tienen FEBI conservada, porque el que no tiene FEBI conservada de entrada me dice que tiene una falla cardíaca, ¿cierto? Pero cuando yo tengo un paciente con una fracción de eyección de 60%, pero sea sintomático, pues yo tengo que ir a esas escalas para con el resto de información identificar si sí está o no está en falla cardíaca. Entonces aquí es donde yo digo, bueno, tiene falla cardíaca con fracción de eyección preservada, porque el resto de información que me dio a mí ese ecocardiograma transtorácico me permite identificarlo. Algo súper valioso que casi todos tenemos,
y es la radiografía de tórax. ¿Qué vamos a encontrar en la radiografía de tórax de un paciente con insuficiencia cardíaca? Lo primero, a lo mejor han escuchado hablar de ese término cardiopapaya. Tenemos un corazón grande. ¿Cómo se mide el corazón? Entonces, en la radiografía bien centrada, bien tomada, inspirada. Ya luego pues tendremos un espacio para hablar de rayos X. Vamos a, primero que todo, pasar una línea de la reja costal a reja costal, de derecha a izquierda. Luego vamos a imaginar nuestra línea media. Aquí tenemos la tráquea, entonces bajamos y hacemos una línea media, rácata. Y medimos de acá a acá, va a ser A, y de acá a acá va a ser B. Y es la relación que hay entre esta línea y esta línea, es la que nos va a identificar si tengo una cardiomegalia. Súper importante, las líneas de Kerlin. Las líneas de Kerlin no solamente se van a ver presentes en insuficiencia cardíaca, también se ven presentes en las neumonías. Todas estas lineecitas que vemos acá, que nos indican esto, el infiltrado, cómo va el infiltrado apareciendo en el momento en el que se está presentando el edema pulmonar. Y la perfusión, la parte de la efusión de la pleura, que lo que básicamente va a hacer es que la pleura en los pliegues propios del pulmón va a empezar a mostrarse en las radiografías. Entonces son cositas que podemos encontrar directamente relacionadas en la falla cardíaca. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a encontrar en la radiografía de tórax con un paciente de insuficiencia cardíaca. Entonces, acá vemos un corazón normal. Aquí vemos un corazón aumentadísimo de tamaño. Miren la relación que hay de acá a acá con esto. Y miren las líneas de Kerlin. Acá sí, ¿sí las ven? Son como las más. Y ahora algo súper importante que vamos a ver en este tipo de pacientes. Dijimos que vamos a encontrar edema pulmonar, ¿cierto? Entonces yo voy a evidenciar los ángulos costofrénicos. Entonces siempre miren en la radiografía que el pulmoncito acá se va a ver esto así. Es una punta perfecta. Cuando el paciente tiene edema pulmonar, esa punta se vuelve chata. Miren la de acá abajo, la que tiene la flechita amarilla. Esa punta ya no es totalmente negra, curva, aquí, sino que se vuelve una curvita, ¿sí ven? Y acá también se ve, el pulmón está acá y todo esto es líquido. ¿Cómo se ve un derrame pleural en la TAC? Acuérdense que aquí ya vemos diferente, entonces el paciente está acostado sobre una plancha y hacemos cortes coronales. Tengo los pulmones al lado y lado, en el centro está el corazón. Hay líneas de Kerlin y además veo esto. Todo esto blanco que está acá es el líquido que está allí en el transudado o el exudado que tiene nuestro pulmón. En este caso sería, miren acá cómo la pleura se está poniendo. Cómo hace la efusión pleural, cómo se ve de bonita en la TAC. Listo. Ahora el tratamiento. Resulta de que los consensos llegaron a decir que el tratamiento para la falla cardíaca lo planteó con los 4 fantásticos. Entonces hablamos de un grupo de 4 grupos de medicamentos que son los encargados de hacer muchas cosas a nivel cardíaco, que lo que hacen es mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, evitar que nuestro paciente tenga hospitalizaciones recurrentes y además cuidar los órganos blancos como el riñón, como el pulmón, como el cerebro. ¿Listo? Básicamente tenemos en primer lugar los ARNI o los inhibidores de los receptores de angiotensina, que es el sacubitril valsartán, no negociable. Beta bloqueadores, como el bisoprolol, carvedilol, todos los LOL son los beta bloqueadores. Los ARM, que son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides,
como la espironolactona, todos los terminados en ona, que son espironolactona, espironona, y los inhibidores de la cotransportador de sodio glucosa, que son los que también usamos en diabetes, que es el ISGLT2. Ahí tenemos a la dapaglifosina y a la empaglifosina. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ellos, pues básicamente van a ayudar a cada función del corazón para que adicionarle a su función. Sin embargo, tenemos que saber que tenemos pacientes que deben tener, o sea, casi siempre tenemos que tener un diurético en este grupo, porque si se están encharcando tenemos que sacar ese líquido como sea, según si tenemos una etiología debida a una alteración en el ritmo, una arritmia del corazón. Vamos a tener que tener un paciente anticoagulado, porque este paciente además tengo que prevenirle que no me haga trombos, que me vaya a generar una enfermedad cerebrovascular. Pero recuerden que al inicio dijimos que el tratamiento lo íbamos a dividir en si el paciente tenía falla cardíaca con FEBI preservada o si la tenía reducida. Entonces aquí vamos. En falla preservada vamos solamente con el ARM, el ARNI y el beta bloqueador. Aquí en la parte aguda no vamos a usar los inhibidores. Entonces ese sería el cuadro. Porque ven ustedes que tenemos dosis inicial, dosis meta, porque esos medicamentos no los podemos iniciar de una a dosis full, porque van a generar en el paciente cansancio, como pesadez, como mialgias, y eso va a hacer que nuestro paciente de una abandone el tratamiento. Entonces, nada, en FEBI preservada nos vamos a ir, y en todos vamos a ir siempre dosis mínima y empezamos a aumentar hasta llegar a las metas. En FEBI reducida, estas son las dosis, cambian un montón además. Siempre vamos a ir marcando la pauta con nuestro paciente. Recuerden que nos importa es que nuestro paciente se adhiera al manejo, que sea él quien nos diga, ya, podemos subirle, vamos, y vamos ganando, y vamos monitorizando y vamos viendo cómo se va comportando en el tiempo, ¿listo? Ese es el tratamiento como tal para una falla cardíaca, en los ejes como tal de los 4 fantásticos. Recordar tener siempre los adicionales según las patologías del paciente. Si además tiene una hipercolesterolemia, no olvidar las atorvastatinas y todo lo que tiene que tomar. Si tiene hipertensión, pues tengo que mirar si estoy manejándola bien con lo que tengo o si tengo que adicionar un antihipertensivo. Si además tengo que manejar un anticoagulante por una falla cardíaca que tenga como etiología una arritmia cardíaca. Y siempre muy pendiente de ese riñón, siempre muy pendiente de los electrolitos, del estado neurológico del paciente, a veces nos indica muchas cosas. Ahora quiero que miremos qué le pasa a Homero. Entonces les voy a dar 2 minuticos para que leamos este caso clínico y cada uno, bueno, no sé cómo ustedes lo estén haciendo, traten de tener una idea y empecemos a participar, a resolver este caso clínico con lo que hayan entendido ustedes hasta el momento de la situación. Y vamos a llegar a ver qué tiene Homero. ¿Listo? Entonces, piensen, lean muy bien el caso clínico. Tómense en un minuto para pensar qué le pedirían, qué exámenes le pedirían, qué pensarían ustedes como impresión diagnóstica inicial. Y vayamos mirando con lo que ustedes aprendieron ya hoy, cómo vamos a resolver el caso clínico de Homero. Entonces, a partir de ya tenemos 2 minuticos para que puedan tener una idea individual y vamos luego a discutirlo entre todos. Bueno, entonces, voluntariamente, ¿quién empieza? Bueno, doctora, yo puedo equivocarme, ¿verdad? Claro que sí, nos equivocamos todos los días. Bueno, gracias. Bueno, yo le interrogaría pues una insuficiencia cardíaca, lo monitorizaría, le ordenaría un electro, como viene pues con un cuadro de disnea, pues obviamente previamente los signos vitales y si está pues con el esfuerzo respiratorio, pues se le coloca un oxigenito con cánula, dependiendo la saturación. Le ordenaría un bolo de furosemida también, sí, porque pues llega con edema en miembros inferiores.
un rayos X de tórax y esperaría resultados. Le tomaría obviamente una batería de laboratorios. Pues el paciente no muestra dolor porque pues inicialmente ordenamos troponinas, pero no muestra, pero sí unas enzimas cardíacas, un perfil lipídico, bueno, una batería de laboratorios coronarios. Eso haría yo, doctora. Listo, entonces. ¿Alguien más? Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, en mi caso, pues hay que ver dos antecedentes de importancia, la diabetes y la hipertensión arterial. Vemos un paciente que tiene dificultad respiratoria, posiblemente hay una insuficiencia cardíaca, posiblemente debido a los crépitos hay un derrame pleural. Ujú. Dice que hay una IMC de 33, pero también estamos mirando que hay retención hídrica. Entonces hay que mirar el volumen, teniendo en cuenta que pues posiblemente sí hay una obesidad, pero también la misma retención hídrica me está aumentando el valor del peso. Muy bien. Entonces no podemos ir como tal por una obesidad hasta no determinar el exceso de volumen de líquidos. Entonces, Perfecto. primero controlar esa parte, hacer la batería de exámenes. Un cuadro hemático también es importante, Ujú. el perfil lipídico y el electrocardiograma. Ya con esto, pues inicialmente también puede revisar en signos vitales, mirar si el paciente requiere oxígeno, en esas constantes, la saturación de oxígeno, y puedes ir determinando qué medicamentos van a ser necesarios. Bien, vamos primero en la parte inicial a ver qué le vamos a pedir a nuestro paciente, ¿no? Entonces, signos vitales, muy bien, el PET natriurético atrial, la radiografía de tórax, muy bien, por los hallazgos en la auscultación, el electrocardiograma, una ecografía de abdomen y un ecocardiograma. Porque ninguno de los dos pensó en la ecografía de abdomen. La ecografía de abdomen es importante porque dice que también tiene un abdomen Con la onda Una onda cítica. La onda cítica, sí, no, se me pasó. Listo, muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden que según la cantidad de líquido que tengamos a nivel abdominal, tendríamos que plantear una paracentesis. Importante siempre tener en cuenta que la paracentesis, después de que pasamos de un drenaje de los 3000, nos alistamos para reponer albúmina, ¿no? Súper importante. A veces es muy cansón y lo digo por parte propia, cuando nosotros como médicos empezamos a decirle al personal de enfermería, drenamos 500 y me avisan, drenamos 1000 y me avisan. Ay, ya, pero ya, es que es importante. A veces eso pasa como cuando al paciente no le explicamos por qué es importante que se tome esa vaina, porque es que si yo no les explico al personal con el que estoy trabajando por qué es importante que me digan cuánto lleva el paciente, si se está descompensando o no, va a sonar como una orden obstinada y cansona de capricho del doctor. No, es importante porque es que después de los 3000 me empiezo a alistar. ¿Qué es empezarme a alistar? Ir a ver si mi paciente tiene más líquido de 3000, ir a pesarlo otra vez sin ese poco de líquido para empezar a calcular la albúmina que le voy a poner. Yo no lo puedo calcular la albúmina con el peso inicial por lo que dijo ahorita el compañero, porque es que si yo le calculo la albúmina a ese paciente o si yo le calculo el índice de masa corporal a ese paciente según así encharcado como está, me voy sesgada. Entonces siempre, si yo tengo una sospecha de que tengo un paciente encharcado, así lo llamo, tengo que primero más o menos cuantificar cuánto es el encharque para poder pensar en un peso real. Aplica para corregir electrolitos, para la función renal, porque yo tengo que una tasa de filtración glomerular tener en cuenta el peso de mi paciente. Entonces, para todo eso es importante saber el peso real de mi paciente. Por lo menos preguntarle al cuidador, ¿cuándo fue el último control médico? No, fue hace una semana. ¿Y cuánto estaba pesando? No, tanto. Eso es un dato importante. Valgámonos del cuidador, porque ellos van al médico todos los meses. Entonces, muy seguramente, no, fue hace una semana, fue hace 3 días al médico. Muestre cuánto le pesó al doctor hace 3 días. Y ahí yo tengo más o menos
un dato fidedigno de realmente el peso del paciente. Bueno, estos son los resultados de mi paciente. Otras 2 personas que me interpreten eso. Primero, el electro. Se cayó el internet. ¿Hay una posible FA, parece? Sí, es una posible, no, es una FA. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos de FA? La onda P. Ausencia de onda P. Ausencia. Ritmo regularmente irregular. Y la T. Listo. Tengo una. Pero pregunta, Doc, esos dos, o sea, ¿esa es el mismo paciente o es un comparativo? Es que no. Es el mismo paciente. ¿Es el mismo paciente? Y, Ok. o sea, el de abajo, el de uno de abajo, básicamente es un electrocardiograma normal para que lo compararan con el de arriba. Ok. O sea, sí, eso es lo que quería saber. Si es el El de mismo, o uno sea, de el mismo arriba es paciente el en de el nuestro mismo paciente. tiempo o es. No, el de nuestro paciente es el de uno de arriba. Ujú. Sí, porque el de arriba se ve una FA, pero el de El de abajo se abajo ve está mal. normal. Y la onda F. Listo. Tengo un ProBNP de 215. Tengo esos signos y tengo esa radiografía de tórax. Ahora tienen todos un minutico para que me den ya diagnóstico completo de ese paciente. ¿Saben cómo armamos el diagnóstico completo en un paciente, cierto? Entonces decimos que es un paciente de tan masculino o femenino de tantos años con diagnóstico D. Y empezamos de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que más tiene? O sea, lo agudo. Y al final ponemos antecedentes y ponemos qué antecedentes clínicos tiene el paciente. Entonces quiero escuchar un diagnóstico completo según lo que hablamos de todas las charlas, las escalas que vimos y vayan otros preparando el posible tratamiento que le vamos a dar a este paciente. Este paciente podemos ver una fibrilación, bueno, auricular. Por un lado, tiene una FEBI de 55%, estaría relacionada con una cardiopatía. Vemos una estocardiomegalia, posiblemente chagásica, origen chagásico. También pareciera que hay como espérame, que es que no alcanzó a ver bien, derrame pleural, un edema pulmonar. Sí. Ahí se ven las imágenes. Hay opacidad, hay radiopacidad. El corazón está inmenso. Pero mira, acá en este paciente hablar nosotros de una chagásica, pues es sí y no, porque resulta y que recuerden que, ay, madre, que cuando hablamos de la chagásica, es sobre todo en personas jóvenes, ¿sí? Recuerden que dijimos que este paciente tenía hipertensión, diabetes, obesidad posiblemente. Entonces aquí la cardiomegalia se expresa directamente secundaria a sus patologías de base. Quiero que vean que tiene una fracción de eyección conservada. Sin embargo, clínicamente, si yo veo los síntomas, veo ese ProBNP que está elevado, veo que tiene una taquicardia, veo que tiene una arritmia y tiene un hallazgo imagenológico de una cardiomegalia. Yo entonces dije que si tengo una FEBI conservada, recuerdan que vamos a aplicar el score para la FEBI conservada y empiezo a mirar los otros volúmenes y los otros parámetros del eco-TT. El grosor, el índice de la pared, que son estos
Entonces, volvemos a esta escala, que es la HAFP Score, que es donde me está dando toda la parte funcional, morfológica, los biomarcadores, que me van a poder identificar si mi paciente está con falla de FEBI conservada o no. Según los parámetros que tiene nuestro paciente, entonces específicamente este paciente está directamente relacionado con una FEBI efectivamente disminuida. ¿Cómo queda el diagnóstico de nuestro paciente entonces? Queda directamente con un paciente, así se escribe, ¿no? Es un paciente de 55 años de edad con diagnóstico de falla cardíaca con FEBI conservada, score de tanto, se le pone el score, el nombre de tantos puntos según parámetros morfológicos del paciente, con un ProBNP elevado, con una fibrilación auricular, edema pulmonar y muy seguramente una ascitis, según lo que habíamos hablado de la onda cítica positiva. Importante entonces en el manejo de nuestro paciente, recuerden que si es algo agudo, sí le restringo líquidos, si es crónico, no le restringo líquidos. En esta agudización sí restringo líquidos y arranco el manejo de nuestro paciente, idealmente intrahospitalariamente. Hace mucho tiempo se decía que los 4 fantásticos esperaban y se instauraban fuera. No, se hace adentro para ir llevando las dosis lo más que podamos en los días de hospitalización y poder monitorizar la respuesta de nuestros pacientes. Importante, ese paciente tiene que ir anticoagulado porque tiene una FA y no queremos que nuestro paciente se recupere de su falla cardíaca sintomáticamente y que me llegue en 2 meses con un ACV. Entonces tengo que iniciar la anticoagulación. Este paciente tiene que perder peso, este paciente tiene que entrar en programas de rehabilitación cardíaca para poder frenar un poco la remodelación como tal que está generando su corazón. Este es uno de los últimos estudios que salió este año en cuanto a falla cardíaca y el consumo de los líquidos de los pacientes. Aplica solo para crónica, o sea, el paciente crónico compensado ya no tengo que ponerlo a mamar sed. El paciente puede tomar líquidos de forma normal porque se supone que está llevando un manejo adecuado de su falla cardíaca. En las agudizaciones inmediatamente entramos a la regla porque no tenemos evidencia sólida todavía y tenemos que volver a 800 cc líquido día. Entonces por eso se le pone en la evolución, en el plan, dieta para cardiópata, restricción hídrica 800 cc, control líquidos administrados eliminados. Súper importante que seamos muy juiciosos en la medición, muy juiciosos en la tasa de filtración glomerular, en el gasto urinario, porque para nosotros los médicos es súper importante tener un dato real de cómo vamos a llevar a nuestro paciente y qué le vamos a hacer, y eso depende de cuantificaciones y datos objetivos que a veces nos entrega enfermería. A ver, esto es como Hola, Doc. Dime. Es que, pues, bueno, me genera bastante curiosidad porque, pues, que casualmente tengo una prima bueno, ya tiene 56 años y ya tiene una cardiopatía chagásica y, pues, o sea, me genera curiosidad y un poco de confusión el tema del manejo de la cardiopatía como tal, porque pues a ella le hacen cierta cantidad de restricciones, ella también tiene su FA, está en manejo con betoprolol, bueno, inicialmente le mandaron betoprolol, pero le hicieron cambio por, ahora se me escapa el nombre, ese medicamento. No, no es un ISO, no es. Carvedilol. Tampoco, ella le mandan un medicamento que, de hecho, esto para que se lo autoricen es bastante complicado. Que la cardióloga le dijo, no, pues si no se lo autorizan no pasa nada, igual esto puede, no se lo toma, se lo debería tomar por 3 meses seguidos y después suspender. Pero, o sea, digamos que ella es una paciente rara, que ella presenta sus arritmias. Ella generalmente maneja unas
una bradicardia, casi siempre son de 45, 55 máximo, pero en algunos momentos inicia con su taquicardia y continúa con su bradicardia. Del A ver, te resto del explico. Lo manejo que, es lo que muy sucede limitado. con las fallas cardíacas de naturaleza chagásica es que, como tal, el deterioro es netamente morfológico en cuanto a las fibras cardíacas. Cuando llega allí, pues como tal, el tripanosoma lo que hace es destruir pedazos por fibras, ¿sí? Y también se lleva fibras de la parte de la conducción eléctrica del corazón. Lo que ella hace de las bradicardias es por la pérdida como tal de esa respuesta eléctrica del corazón. Y cuando el cerebro le dice al corazón, hey marica, estás latiendo muy despacio, entonces hace la taquicardia para recuperar el gasto cardíaco y vuelve a su estado basal cuando termina el reflejo neurohormonal. Entonces, recuerda lo que hablábamos acá de la falla cardíaca con los síndromes, los circuitos que tenemos. Entonces, lo que ella maneja es esta respuesta neurohormonal. Entonces, ella ya tiene un corazón con falla cardíaca directamente por daño en sus fibras como tal. Entonces, su corazón late despacio porque las fibras eléctricas están deterioradas por su enfermedad chagásica y su dilatación propia de la enfermedad chagásica. Entonces, cuando el corazón está muy lento y de pronto se aumentó, no sé, comió, y entonces aumentó el flujo sanguíneo en alguna parte y el corazón siguió igual, el cerebro le dice, hey marica, muévete, y empieza taca, 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 taca. Y ya cuando para ese reflejo hormonal de esa hormona que le dijo al corazón que se moviera, ya esa hormona ya se consumió, por decirlo de alguna forma, ya se ocupó en todos los receptores de los miocardiocitos, vuelve a lo mismo. Porque ese es su ritmo basal. Ella hace taquicardias cuando el cerebro le recuerda que tiene que responder diferente. Ese es su modelo neurohormonal. Pero ya está muy relacionado con la patología chagásica como tal. Claro, porque es diferente. No es lo mismo tener un corazón dilatado todo completo, pero con un sistema eléctrico íntegro, a tener un corazón que se ha ido comiendo un bichito por dentro por pedacitos y que Sí, además se dilató. y de hecho le hicieron un ecocardiograma, y el ecocardiograma, claro, está bien, le salió bien, no hay. La fracción de eyección, pero revísate los otros parámetros que aprendimos el día de hoy y aplícale la escala, las escalas nuevas y te vas a dar cuenta de que bajo esta escala ella va a tener una falla cardíaca con FEBI conservada, pero es que antes solamente mirábamos la FEBI. Sí, claro, y de hecho, bueno, creo que según el reporte es lo que usted dice, o sea, sí solamente se está mirando la FEBI, tiene una FEBI de 85%, Conservada. o sea, conservada, y pues igual ella maneja con sus otras sintomatologías y se queja mucho de eso y que no sé qué. Y pues sí, también es bastante curioso que a veces el electro sale con FA y a veces sale solamente con taquicardia, taquicardia sinusal. Porque puede ser una FA paroxística. Exacto, generalmente su electro es con bradicardia sinusal casi todo el tiempo. Y pues yo le he dicho, pues cuando usted sienta sus taquicardias, consulte para que le tomen el electro en el momento de la taquicardia, a ver qué nos está Pero es mostrando. un patrón neurohormonal, entonces pues ahí Pero no se va a entonces es identificar muy. más que el ritmo. Sí, entonces a veces el electro le ha salido es con su taquicardia sinusal y a veces le ha salido es con su con su fibrilación auricular. Pero igual pues, ¿qué le dice? Y pues también yo le digo a mi prima, pues, o sea, hombre, trate de llevar la cosa con calma porque, o sea, usted toda la vida concentrada y enfocada en su enfermedad, lo que hace es que se le va la vida y es pensando en eso, o sea, trata también de llevar una vida un poco tranquila, trate de relajarse y no pensar tanto en eso porque eso también la enferma más. Maneje Lo sus que pasa y es algo que tenemos tratamientos. que ir construyendo mucho en el transcurso del crecimiento profesional y es entender que para quien tiene el conocimiento es muy fácil llevar la normalidad de las cosas a un punto
de conocimiento y de la minimización del síntoma. Pero es importante validar siempre la condición del paciente. Yo siempre les digo a los familiares, sobre todo en hospitalización, el proceso de enfermedad es como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Y es muy importante esa empatización. Y la empatización tiene que terminar como el concepto de solamente de ponerme en los pies del otro, sino entender de que para nosotros muchas cosas pueden ser normales desde el conocimiento, pero para aquel que está acostado en una cama 2 meses, para aquel que ya no puede salir a correr, para aquel que ya no puede comer lo que le gusta, para aquel que le cambió la vida por un diagnóstico, es mucho más difícil aceptarlo. Y es válido que se quejen, es válido que se sientan mal por su diagnóstico, es válido, y ahí empieza la construcción como tal de la asimilación de su proceso de enfermedad y involucrarse de la misma forma con su recuperación. Entonces, como personal de salud también les hago esa invitación de que recuerden que el empatizar con nuestro paciente no siempre va a decirle, ay, no se queje tanto, hágale que usted tiene que hacerle. No, el paciente tiene que vivir todas las etapas del duelo porque es que sí perdió algo, perdió su salud. No, y yo, o sea, yo no me le voy en el tema de no ser empático, porque yo todo el tiempo la escucho y todo el tiempo sí, porque pues ya lleva varios años en esto, sino que yo le digo, o sea, eso es como lo que usted misma dice, o sea, es algo que ella perdió, que son sus capacidades normales, y pues lo que yo le digo es trate de ser súper juiciosa con su tratamiento, trate de tomar sus cosas con calma, es un medicamento que le va a ayudar, pero obviamente si usted no se lo está tomando, si usted empieza a decir, no, es que yo ya no me quiero tomar este medicamento porque ya me cansé, que no sé qué, y obvio, usted se va a empezar a sentir peor. Entonces, no, o sea, trate de llevar la cosa con suavidad, pero reciba las recomendaciones médicas, porque nunca van a estar de más. Todas las Siempre, patologías crónicas tienen que ir acompañadas de psicología, todas, diabetes, hipertensión, yo todas, creería y todo funciona mejor. a ella no le dan ese acompañamiento, no le he preguntado, pero yo pensaría que no. Pero es que al psicólogo debemos ir así como vamos al odontólogo, al ginecólogo, así como se va igual, o sea, si la EPS no nos lo da, pues algo que tiene que ver con nuestro bienestar y tenemos que educar a nuestras familias y a nuestros pacientes para que yo a veces les digo, bueno, si sales aquí a la puerta del consultorio y te roban el celular, mañana, ¿qué haces? Salgo a comprar otro. Ah, bueno, entonces sí tenemos para pagar 80.000 de una consulta psicológica. A veces minimizamos y todo se lo recostamos al servicio de salud y hay cosas que podemos hacer por nosotros mismos. ¿Alguna duda de falla cardíaca, chicos? No, pues hasta el momento, muchas gracias. De verdad que salí mucho de la duda pues con el caso de mi prima, porque pues ahí llega un momento en que uno no sabe ya ni qué decirle, porque pues ella, eso sí, para qué, súper juiciosa con sus controles médicos y todo, pero hay cosas que uno dice, bueno, pero entonces aquí qué pasó. Y esto pues ayuda a despejar bastante ese tema. Doctora, una preguntita. Cuando el cardiólogo le dice que el corazón le está trabajando la tercera parte, o sea, solo de las 4 partes, solo una parte. Pues decimos que más o menos tiene una FEBI como el 20%. Y eso es una fracción de eyección reducida, o sea, está en falla cardíaca. Y ahí es donde tenemos que entrar muy juiciosos a tomarnos los medicamentos que manda el internista para poder recuperar un poco o frenar como tal el deterioro de ese corazón. Doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Mi nombre es Juan Bautista Guarín Corzo y soy comandante de un cuerpo de bomberos voluntario del municipio de Charalá, Santander. Yo en el 2016 tuve dos paros cardíacos donde me diagnosticaron cardiomiopatía isquémica. Sí. ¿A qué va mi pregunta? Yo llevo tratamiento de 8 años, estoy muy bien, gracias a Dios, estoy en controles, ahorita tengo un control con el doctor Rafael, me va a hacer unos exámenes de monitoreo ambulatorio de presión arterial sistémica y una electrocardiograma de ritmo o de suspensión SOT. Mi pregunta va, yo tomo
tomo líquido como el agua, tomo harto líquido. O sea, ¿Harto es cuánto? Pues harto es cuánto, porque yo de aquí dependió también que me saliera la hipotiroides, y estoy tomándome un medicamento a las 4 de la mañana, que es una pastilla, Sí. y me la tomo con un vasado de agua. En el día aproximadamente me estoy tomando entre 4, 5, 6 vasados de agua. Y en la noche con otras 2 pastillas, porque yo tomo el medicamento, tomo la levotiraxina, el Sí. carvedilol, el cofridegrel, el ácido acetilsalicílico y la rosuvastatina fenovibrato en cápsulas. Entonces, pues yo, gracias a Dios, desde ese momento que me hicieron la intervención con Sten, me he sentido bien, pero yo he estado a controles. Ahorita tengo un control de los exámenes que le acabé de decir, mi doctora. Entonces, mi base de agua es, yo tomo mucha agua, yo me gusta el agua tomarla en cantidad, pues en cantidad de lo que le digo, unos 8 vasados, a veces me cebo hasta 10. Esa es mi ¿Y pregunta. qué tanto orinas? Harto, eso sí. A ver, aquí lo que estamos hablando es lo que hablábamos según el estudio que fue el que les mostré de este año, ¿sí? Sí. En los pacientes con falla cardíaca crónica, o sea, tú tienes una falla cardíaca, tú tienes una cardiopatía isquémica, quiere decir que tu corazón hubo un pedacito que se murió. A lo mejor ahorita tu febio está conservada, tu corazón todavía no ha hecho remodelación importante y hasta el momento pues podríamos hablar que hay algo controlado. Mientras el líquido que tú elimines sea concordante con el que tú consumes, pues básicamente tú estás en una compensación, pero es que me estás diciendo que pues tienes un manejo completo, que tienes un seguimiento completo y mientras eso pase tú no tienes problema. Cuando aparezca de pronto una tos, una dificultad para respirar, que las mismas cuadras que tú caminabas antes ya no puedas caminar porque te cansas, ahí ya sería un motivo de consulta importante porque hay que mirar si algo cambió en la función de tu corazón. Mientras tú estés controlado y estés bien, no tienes problema porque estás eliminando, o sea, tu riñón está funcionando perfecto y tu sistema neurohormonal también le está diciendo al cuerpo que tiene que eliminar y lo están logrando hacer con éxito. Tu corazón está bombeando, ¿por qué? Porque has frenado la remodelación de ese corazón por la adherencia al tratamiento. Esa es la importancia, esa es la clave. Cuando tenemos un diagnóstico y hacemos adherencia a un tratamiento, lo importante es eso, mantener tu peso ideal. Mantenerte en forma para que no tengas problemas con esa cuestión de que te subas de peso, de que la obesidad es un estado inflamatorio y todo el tema. Entonces, mantenerte bien y muy adherente a tu tratamiento, eso te va a ayudar. Cuando tú veas cambios en tu clase funcional siempre va a ser lo que yo les digo, o sea, 5 cuadras que caminaba ya no las puedo caminar porque me ahogo, o ya me toca hacer 3 o 4 paradas, se le llama la marcha del centro comercial. El que va parando en cada vitrina. Gracias a Dios, pues no. Entonces, o sea, yo mismo me valoro, ¿cierto? Yo mismo me valoro, por ejemplo, yo tengo bicicleta, yo monto en bicicleta lo más que pueda en el municipio. Yo voy a hacer mandados en bicicleta, monto a veces bicicleta 1 o 2 kilómetros y así. No tan seguido, pero lo hago. Y no me siento afatigado, que me vaya a ahogar ni nada en el momento, pues gracias a Dios no. Y en el 2023, el 18 del 07 del 2023, el doctor Rafael me hizo un ecocardiograma torácico, donde él me dijo que yo superé el corazón un poco, pero lo superé. O sea, le di, o sea, en mi... Dice recuperación cardíaca, lo que estábamos hablando. Sí, señora. Importante, la adherencia al tratamiento. Sí, señora. Gracias, mi doctora. Muy amable. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, un gusto para mí. Esta semana nos estaremos viendo, creo que nuevamente con radiografías. Estamos en contacto. Que tengan un buen fin de semana, lo que queda. Y muchas gracias por su atención. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general.
Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.